Advertencia: la siguiente creepypasta que van a escuchar le pertenece al usuario Yoshi Creepypasta que fue borrada de YouTube. Como ya todos saben, la saga de Super Smash Bros. Se basa en pelear con personajes de diferentes videojuegos de una manera épica, pero lo que yo he vivido me ha quitado todas las ganas de volver a jugar un videojuego en toda mi vida. De hecho, creo que voy a empezar a vender todo lo que tengo guardado y tenga que ver con los videojuegos, aunque pienso de que no tendré tiempo para eso, pero bueno, hoy contaré mi historia y sabrán lo que me pasó. Mi nombre es Horacio. Todo comenzó tan solo una semana atrás. Recuerdo que estaba buscando en mis cajas que tengo para guardar cosas antiguas o cosas que ya no voy a usar, y entre esos me encontré mi vieja Nintendo 64. Lo último que recordaba de esto es que jugaba mucho, pero de repente un día ya no estaba en su lugar habitual. No sabía en dónde estaba hasta que mi padre me preguntó qué estaba haciendo. Yo le contesté que andaba buscando mi Nintendo 64. Él me dijo que la había guardado, pero me dijo que por nada del mundo jugara con esa consola. Yo me reí mucho debido a esto. Era imposible que fuera un castigo dado que yo siempre había sido una buena persona en mi casa, e incluso noté que tenía una cara de asustado, pero recuerdo que ese día fue muy raro, ya que luego de esa divertida advertencia de mi padre empecé a buscar mi Nintendo 64, pero no lograba encontrarla, hasta que en el cuarto de mi padre encontré la consola, que un juego con una forma de cartucho diferente, pero pude comprobar que sí se podía poner en la consola. Vi que el cartucho era del juego Super Smash Bros. No entendí qué hacía ese juego, ya que yo no lo había podido comprar porque no lo encontraba por ningún lugar, así que decidí ir a probar el juego. Conecté mi Nintendo 64 a mi televisión y estaba listo por jugar, cuando de repente apareció mi padre y me empezó a golpear diciéndome que nunca debería jugar a ese juego. Empecé a gritar, pero logré defenderme y pedí ayuda. Luego de unos minutos apareció la policía en mi casa y luego salieron con mi padre detenido. Al parecer había tratado de destruir la consola y el videojuego. Después de eso me fui a vivir con mi abuela, pero eso ocurrió cuando era un adolescente y ahora era un adulto, por lo que supuse que ahora que era más grande y maduro debía jugar a ese juego. Como dije, encontré la consola, pero no había encontrado el cartucho. Lo busqué en todas partes pero no lo encontré en ninguna parte. Me desanimé por un tiempo, hasta que en la noche me despertaron unos pasos y ruidos que venían de la cocina. Decidí ir a revisar, pero cuando llegué a la cocina ya no se escuchaba nada, pero encontré el cartucho del juego encima de mi mesa. Me sorprendí que haya aparecido en mi casa y que nunca lo había encontrado, a pesar de que había guardado todas mis cosas cuando me fui a vivir con mi abuela, aunque estaba asustado porque había aparecido el cartucho, pero recordé que tenía una cámara de seguridad en toda mi casa, por lo que me fui a dormir y por la mañana iba a revisar el vídeo de la cámara de seguridad. Cuando me desperté lo primero que hice fue a ver el vídeo de la cámara. Todo se veía bien y cuando se escucharon los ruidos no se lograba ver nada, hasta que cuando llegué a la cocina el cartucho apareció misteriosamente. Estaba muy asustado, pensé en ir a hablar con mi padre luego de no verlo por lo que me hizo, pero decidí que no era la mejor opción. Me fui a mi trabajo, que consiste en ventas. Tengo problemas con un compañero llamado Víctor, ya que siempre me andaba molestando, pero como era el hermano del jefe no podía hacer algo o iba a acabar despedido. Igualmente me arruinó el trabajo, y me hizo una broma. Todos se rieron de mí y juré venganza. Cuando regresé a mi casa encontré la consola enchufada a mi televisión con el juego conectado. Me asusté pensando que alguien se había metido a mi casa. Revisé las cámaras pero no se veía nada, solo apareció la consola enchufada. Decidí jugar a ver si notaba algo raro. Lo primero que hice fue escoger un personaje. Obviamente mi favorito era Yoshi y lo escogí a él. Luego apareció el personaje de Mario y me dijo que le pusiera un nombre al rival. Me sorprendió eso, ya que hasta donde yo sabía en ese juego no había manera de que ocurriera eso, pero yo pensaba que se trataba de una broma, hasta que se me apareció un mensaje que decía: para poder luchar debes escoger un nombre al personaje. Como sugerencia puede ser un enemigo tuyo o alguien que te caiga mal. En eso recordé al hermano de mi jefe y puse su nombre. Luego de eso empezó la pelea, pero yo no había puesto ninguna regla. La batalla no tenía límite de tiempo y era de una vida. El escenario era el reino champiñón. Luego de unos minutos logré sacar a Mario del escenario y logré ganar. Luego de eso se fue la señal de la consola, ya que la televisión seguía transmitiendo a los canales. Me quedé algo preocupado. Intenté desconectar la consola de la televisión y del toma corriente,
pero por alguna razón no podía desconectarlo, por lo que simplemente lo ignoré y continué el resto del día con mis actividades normales, pero al día siguiente en el trabajo todos estaban algo tristes, no sabía de qué se trataba hasta que apareció el jefe y reveló que su hermano había muerto, dice que se tiró del techo de su casa, trataron de hablar para evitarlo, pero era como si él no estuviera escuchando y se tiró. Estaba preocupado debido a que pensé que ese videojuego tenía algo que ver con esto, pero luego pensé que sería ridículo que un videojuego fuera el responsable de esto, por lo que simplemente lo ignoré. De camino a mi casa me encanté con mi vecino destruyendo mis plantas, me dijo que eso era divertido, me enojé y decidí cómo hacerle una broma para regresar el ataque a mis plantas. Cuando llegué a mi habitación para poder planear algo en su contra, el juego de Super Smash Bros. Estaba nuevamente en la televisión, por lo que pensé en distraerme un poco y luego empecé en cambiar el personaje, pero no me dejaba cambiar, por lo que tuve que continuar con Yoshi. Luego de eso me dispuse a escoger un rival, pero pude ver que el personaje de Mario en vez de su imagen, estaba la imagen del hermano de mi jefe. Me asusté por eso, pero pensé que se debía a un error, así que simplemente lo ignoré, por lo que me dispuse a luchar. Esta vez como rival escogí a Samus, pero igualmente le tuve que ponerle un nombre al personaje. Esta vez le puse el nombre de mi vecino y me dispuse a luchar en la selva con. Luego de unos minutos logré ganarle y volvió a pasar lo mismo de ayer. Ya no podía jugar al juego, luego me puse a buscar una venganza contra mi vecino, pero se me hizo de noche y nomás no se me ocurría algo original, por lo que me fui a dormir. Al día siguiente vi por la ventana de mi casa que había varias ambulancias en la casa de mi vecino, por lo que supuse que había muerto. Esta vez ya estaba asustado, por lo que fui directo a la prisión para ir a ver a mi padre para ver si conseguía una explicación sobre el juego. Aunque no lo había visitado nunca en la prisión, pensé que no me iba a decir algo, pero aún así debía intentarlo. Cuando llegué a la prisión le expliqué a mi padre todo lo que había pasado. No mostraba interés hasta que le mencioné sobre el juego, puso una cara de asustado. Él me explicó lo que había pasado. Resulta que él tenía un enemigo que siempre lo molestaba y que incluso lo había humillado en público, por lo que decidió buscar una manera de vengarse. Luego de unos días encontró una página muy extraña en donde anunciaba el juego con un lema que decía: si lo que quieres es vengarte, la manipulación es lo que necesitas. Solo con leerlo de venganza ya se había decidido comprado y tan solo le costó $100. Él aceptó pagarlo ya que solo quería vengarse. Lo único que tuvo que hacer fue escoger un personaje y luego escoger un rival para ponerle el nombre de la víctima, pero él nunca pensó que eso acabaría en muerte, por lo que decidió dejar de jugar, pero descubrió que tenía que acabar con 11 personas en total. Él no quería hacer eso pero estaba obligado a hacerlo o el juego lo pondría en automático y escogería a las personas más cercanas y se controlaba solo si no luchaba, por lo que tuvo que hacerlo. Sacrificó a otras personas que le caían mal para mantener a salvo a sus seres queridos. Luego de eso tuvo que esconder mi consola y el juego para evitar que yo jugara, debido a que cada vez que destruía el juego este volvía a aparecer como si nada le hubiera pasado, por lo que me advirtió sobre las consecuencias si no cumplía con las reglas, por lo que fui a mi casa para ver si lograba terminar con la pesadilla, pero el juego no se ponía. Pensé que iba a tener un castigo y que algún familiar mío iba a morir. Me quedé todo el día para ver si podía jugar, pero no pude y me fui a dormir. Al día siguiente apareció un mensaje en televisión muy extraño que decía: mañana enfrentarás castigo por violar las reglas. No sabía a qué se refería, hasta que leí una noticia sobre un preso que se había quitado la vida. Me puse a analizar más esa noticia y encontré que era mi padre. No sabía por qué se había quitado la vida, ya que a pesar de estar tantos años en la cárcel nunca había pensado en quitarse la vida. Pensé que había tenido un problema, pero luego recordé lo del juego, por lo que supuse que a eso se debía, pero no pensé cómo podía haber ocurrido, pero supuse que obtendría la respuesta al día siguiente. Llegando ese día me puse a jugar y se cerró la puerta de mi habitación y también la ventana. Sabía que eso iba a ser normal para evitar que escapara. Luego de eso se puso el juego con un mensaje inicial: has roto las reglas, no debías conocer el origen del juego, por lo que ahora las cosas se pondrán peor, debido a que ahora deberás luchar contra los otros personajes que te hacen falta para completar las víctimas que te hacen falta.
Solo dispondrás de una vida, y una vez terminado todo serás libre. Si fallas en el desafío me llevaré a tus seres queridos incluyéndote a ti. Con tu padre yo lo tuve que acabar debido a que te dijo el secreto de este juego. Las reglas serán las siguientes. Podrás escoger el orden de personaje para pelear, luego de eso tendrás tan solo 2 minutos para escoger a tu víctima y si en ese lapso de tiempo no escoges a una víctima yo lo escogeré por ti y será alguien que tú quieres. Veamos si tienes lo necesario para salvarte. Me había asustado debido a lo que tenía que hacer. Luego de haber terminado de leer el mensaje empezaron las batallas. Lo primero que tuve que hacer es escoger a un rival. Decidí escoger a Link, y como víctima puse a uno que me molestaba mucho en la universidad. El escenario era el castillo de Peach. El escenario no tuvo ningún cambio, pero la máquina era como si se hubiera puesto en la dificultad más alta, pero logré ganar. Cuando iba a seleccionar al siguiente personaje apareció el siguiente mensaje. Ya tuviste tu enfrentamiento de entrenamiento, ahora voy a subir la dificultad. El siguiente personaje que escogí fue Donkey Kong y como víctima puse a mi vecino de enfrente porque siempre me andaba molestando. El escenario fue la isla de Yoshi, sin embargo este era gigante y pensé en escapar para que se hiciera pequeño pero nada, por lo que tuve que luchar contra Donkey Kong gigante. A pesar de que me hacía mucho daño, yo pude vencerlo. El siguiente combate era contra Kirby, como víctima puse a una mujer de la preparatoria que me había gastado una broma. El escenario fue Dreamland. Este se vio aterrador ya que era de noche y el árbol se quemaba. Kirby venía equipado con un martillo. Empecé a correr y me había golpeado. Pensé que iba a perder ya que el martillo de Kirby no parecía que se iba a acabar, pero afortunadamente cuando tenía 56 de daño se le quitó el martillo y por lo tanto lo pude atacar y obviamente le pude ganar. En ese momento me puse nervioso ya que pensaba que no iba a tener éxito. El siguiente oponente que puse fue a Fox. Como víctima puse a otro que iba conmigo en la universidad. Como escenario puse el sector Z. En este la nave se volvía loca y hacía que me pudiera caer más fácil, pero lo bueno es que tenía a Yoshi y su salto me salvaba. Fox venía equipado con una pistola de rayos que parecía tener munición infinita, además de que por más que lo golpeaba no soltaba la pistola, pero le pude ganar. El siguiente era Pikachu y puse como víctima un compañero del trabajo. El escenario era el de la ciudad Pokémon. El combate empezó de manera normal hasta que salió una Pokéball de la cual salió un Snorlax y me puso el daño al 100, por lo que sentí que iba a perder, ya que con un ataque poderoso me iba a sacar, pero logré sacarlo primero. El siguiente fue Luigi, de víctima no sabía a quién poner, y me desesperé porque se me estaba acabando el tiempo, por lo que al final puse a otro del trabajo, que no me había caído tan mal, pero no tenía otra opción. El escenario fue la del reino champiñón. En esta Luigi adquiría en algunos momentos la estrella, por lo que no le podía hacer daño y me puse nervioso, pero gané. El siguiente a quien escogí para pelear fue Capitán Falcón. Como víctima puse a uno de la universidad y el escenario para pelear fue la selva Com. Este venía equipado con una bomba que logré esquivar, pero me di cuenta de que tenía bombas infinitas, por lo que tuve que atacar y esquivar para evitar las bombas. La estrategia me funcionó y logré ganar. El siguiente fue Ness. Como víctima puse a uno de la secundaria que casi hace que me expulsaran. El escenario era la selva de Donkey Kong. De inmediato me lanzó un caparazón rojo que incluso saltaba y me hacía mucho daño. Lo bueno es que le gané, pero ya para este punto me di cuenta de la enorme trampa que estaba haciendo mi rival, aunque sabía que era parte del aumento de dificultad, pero ya tan solo me faltaba un último personaje que era Jigglypuff. De última víctima puse a otro de la secundaria y el escenario fue otra vez la ciudad Pokémon. Este tenía equipado una flor de fuego, el cual no le podía hacer daño y la flor del fuego no se acababa. Lo único que se me ocurría era saltar para esquivar y atacar, pero llevaba mucho tiempo y el rival me hacía más daño, pero logré ganar. Cuando eso ocurrió apareció un último mensaje que decía: felicidades, has completado el juego, ahora desapareceré de tu vida para que nunca vuelvas a saber algo de mí, aunque regresaré contigo si haces lo mismo que tu padre y te irá peor. Adiós, Horacio.
En cuanto dijo eso, el juego desapareció de la consola. Me fui a dormir tratando de olvidar el asunto, pero a la mañana siguiente leí una noticia de que 9 personas habían muerto y los reconocí de inmediato, por lo que decidí sacrificar mi vida y contaré al mundo mi historia. Voy a vender mis cosas de videojuegos, pero sé que voy a morir, pero no sé cuándo. Pero eso sí, tengan cuidado porque ese cartucho buscará a su próxima víctima. Gracias por haber escuchado la creepypasta. No olvides dar like, comentar y suscribirte para más creepypastas.